En la vereda aledaña al área recreativa de Palo Colorado, coexiste una gran diversidad de vegetación en donde sobresale la palma de sierra. Curiosamente, lo menos que encontramos son los ejemplares que le prestan su nombre. El paradigma de los 4 bosques era una forma para organizar más o menos la complejidad del yunque. Tienes que pensar que eso lo hicieron los forestales que vinieron a Puerto Rico a principios del siglo XX, que se enfrentaron a más de 200 especies de árboles cuando ellos estaban acostumbrados a bregar con 10 especies. Ese esfuerzo de simplificación del yunque los llevó a decir, bueno, el tabonuco, que es un buen árbol maderero, es un tipo de bosque porque generalmente lo vemos a elevaciones bajas. El palo colorado, que es otro bosque, otro árbol importante, ¿verdad?, para el carbón y la madera, pues definitivamente lo vemos junto a otra elevación distinta a los del tabonuco. Claro, no se dieron cuenta que a veces solapaban un poco, pero en general estaban separados. Pues ese es otro tipo de bosque. Y estas palmas de sierra están en todos lados. Sí, lo mismo abajo que arriba, que en el tope, donde y sea. Y particularmente en las laderas. Pues ese es otro tipo de bosque. Y entonces cuando llegan al tope de la montaña, se encuentran con un bosque que los árboles no son tan altos como los palos colorados ni tan altos como los tabonucos. Pues este es el bosque enano. Pues sirvió para organizar la investigación, para organizar, ¿verdad?, el manejo, etcétera. Pero hoy en día no es suficiente porque hoy en día hemos aprendido mucho más sobre cómo las especies de árboles están dispersas en el yunque. Las especies son como agentes libres en el deporte, ¿verdad? Cada especie se cuida a sí misma y cada especie va donde le conviene. Y en el proceso de ella regarse, ¿verdad?, por el bosque, pues forman comunidades que llamamos tipos de bosque, pero no son 4, son muchas más. Y es que según los investigadores, el palo colorado, al igual que otras especies, migra como resultado de la dinámica centenaria del bosque. Se mueven para arriba, se mueven para los lados, siempre en movimiento, que es una dinámica que dura milenios, que la carrera de uno aquí pueden ser 20, 30 años. 20, 30 años, 100 años, nada en la historia del yunque. Y entonces, si queremos entender el movimiento de las especies relativo al cambio climático, tenemos que estar pensando en términos de cientos de años. Un palo colorado puede alcanzar a vivir 1000 años. Es una de las especies que más ha sobrevivido en el yunque, por eso se considera un indicador de cambio climático. Absolutamente, porque es un árbol que ha estado aquí mucho tiempo, ha estado 200, 300 años, y vemos que está rodeado de palmeras. No tiene otros de su misma especie aquí. Se supone que el palo colorado forme comunidades donde hay muchos palos colorados, pero cuando uno los encuentra aislados, ahí es donde empieza la maquinaria de preguntas que uno se puede hacer. Entonces miramos este árbol con más detalle y además de la belleza de su corteza, donde están, ¿verdad?, el musgo creciendo, condensando agua de la atmósfera, que eso ocurre en los humedales de montaña a alta elevación. Así que estamos en el humedal, la especie es correcta para el sitio donde está, pero la incógnita es por qué está solo. Lo miramos con más calma y vemos que está inclinado. Y está inclinado hacia nosotros, María, si nos cae encima. No, él está ahí fuertemente sujetado. Él está bien enraizado. Está bien enraizado, pero mira, es amenazante. Y lo que vemos es que aquí hubo un derrumbe. Así que es posible que aquí había una comunidad de palo colorado. Hubo un derrumbe por lluvias excesivas. Y acuérdate que lluvias excesivas es una de las predicciones del cambio climático. Y cuando hay derrumbes, si son significativos, como el que estamos viendo aquí, todos los árboles que estaban allí se van. Y nosotros hemos visto palos colorados en la 191 y palos colorados en el bosque de Icaco. Este no se fue, pero se inclinó. Fue resiliente. Y entonces ahora se convierte en un indicador. Y estos son los palos colorados que nosotros estamos siguiendo para ver si nos pueden indicar el continuo cambio en el clima. Dada su función dual de bosque nacional y a su vez experimental, los estudios y observaciones realizadas por el Instituto Internacional de Taxonomía Tropical desde la década del 1940 han permitido a los científicos establecer, entre otras cosas, que la frecuencia y magnitud de los derrumbes es proporcional a la intensidad de lluvia.
La monitoría y continua investigación en el yunque es un componente importante del nuevo plan que incorpora el asunto del cambio climático como uno de los temas centrales en el manejo del bosque, ya que podría afectar la recreación, el turismo y hasta los costos de mantenimiento del bosque. En el pasado pensábamos que las condiciones no iban a cambiar y entonces uno manejaba más bien pues, para lo que siempre hemos visto. Pero ahora nos damos cuenta que las condiciones van a cambiar y con el cambio en las condiciones va a cambiar la vegetación. Te voy a dar un ejemplo sencillo. En el año 89, cuando vino el huracán Hugo, que fue un evento traumático para este bosque y para el staff del bosque, que todos pensábamos que el yunque se había terminado, que no iba a ser como era antes y había una depresión general. Las ideas ecológicas que teníamos en ese momento eran ideas de restaurar lo que habíamos perdido. ¿Por qué? Porque pensábamos que el mundo era estático y que nosotros podíamos virar para atrás lo que había hecho el huracán Hugo. Ya nosotros aprendimos de esa experiencia y sabemos que el mundo se mueve en una sola dirección, no vira para atrás. Ya sabemos que las especies se mueven porque son agentes libres y buscan sus propias condiciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como manejadores? Es proveer las condiciones óptimas para que las especies se puedan mover de acuerdo a su naturaleza. No imponerle una camisa de fuerza a la naturaleza y decirle, no, yo quiero que aquí esté un tabonuco porque esto es lo que había antes cuando yo empecé a trabajar aquí. No. Si la naturaleza quiere poner entonces un palo colorado allí o una palma de sierra, pues vamos a dejar que ponga la palma de sierra y vamos nosotros a adaptarnos a los cambios de la naturaleza. Vamos a compartir el conocimiento con el público. Vamos a envolver las comunidades alrededor del yunque que antes nosotros bregamos como si no existieran, cuando nosotros éramos los únicos que sabíamos lo que iba a hacer con el yunque. No, porque ahora estamos todos en el mismo barco y es un barco que va hacia un destino que nadie conoce cuál va a ser ese destino. Por lo tanto, todo el mundo tiene que colaborar. Todo el mundo tiene que poner su granito de arena y tenemos que ser bien flexibles con ese futuro.